¿Y si te dijera que la verdadera fortaleza no se encuentra en lo que posees, sino en cómo respondes cuando todo se derrumba? ¿Y si lo que hoy te detiene no es el mundo exterior, sino una versión debilitada de ti mismo que sigues alimentando sin darte cuenta? ¿Y si descubrieras que cada emoción, cada obstáculo y cada excusa pueden convertirse en las herramientas que forjan tu carácter más fuerte y libre? Este no es un video más. Es un viaje hacia el centro de tu mente, hacia esa parte de ti que ya está lista para despertar. Aquí no encontrarás frases vacías ni motivación pasajera. Encontrarás principios milenarios del estoicismo que han guiado a emperadores sabios y guerreros y que hoy pueden ayudarte a recuperar el control sobre tu vida. No importa cuánto hayas fallado, cuánto tiempo hayas perdido o cuán lejos creas estar de tu mejor versión. A partir de hoy, puedes comenzar a reconstruirte desde dentro. Este video está diseñado como una guía para romper con la mediocridad, desafiar tu mentalidad actual y forjar una disciplina inquebrantable. A lo largo de 12 principios claros y profundamente prácticos, descubrirás cómo dominar tus emociones, transformar el dolor en crecimiento, silenciar la mente y convertir cada día en una oportunidad de evolución. Pero te lo advierto, este contenido no es para quien busca consuelo, es para quien busca poder interior. Si eres uno de ellos, entonces quédate. Tu transformación comienza ahora. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestras emociones nos arrastran como un río crecido. La ira nos enciende como una llama difícil de apagar. El miedo paraliza nuestras decisiones. La ansiedad se cuela silenciosamente y nos desconecta del presente. A todos nos ha pasado. Y aunque parezca inevitable, los estoicos sabían que detrás de cada emoción hay un espacio pequeño pero poderoso, donde reside nuestra verdadera libertad, el momento de elegir cómo responder. Dominar las emociones no significa reprimir lo que sentimos, ni fingir que nada nos afecta. Significa más bien desarrollar la capacidad de observar aquello que nos conmueve, sin permitir que nos gobierne. Porque cuando reaccionamos sin conciencia, cedemos el control de nuestra vida a impulsos pasajeros. La ira, por ejemplo, puede parecer justa por un instante, pero suele dejarnos arrepentimiento cuando pasa su efecto. El miedo, si bien es natural, puede volverse una prisión si no aprendemos a enfrentarlo con razón. La ansiedad, esa inquietud constante por lo que aún no ocurre, nos roba la paz del presente. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores del Imperio Romano y profundo practicante del estoicismo, escribió: «Si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella». Esta afirmación encierra una verdad poderosa. No son los eventos los que nos hieren, sino el significado que decidimos atribuirles. Podemos transformar el dolor en fortaleza, el rechazo en aprendizaje, la espera en paciencia. Todo depende de la mirada que cultivemos. La mente humana tiende a reaccionar con rapidez. Un gesto, una palabra, una mirada pueden encender una emoción con solo rozarnos, pero no debemos olvidar que entre el estímulo y la respuesta siempre existe un espacio. Ese espacio es el terreno fértil de la sabiduría estoica. Ahí es donde podemos elegir detenernos, respirar y actuar desde la razón, en lugar de dejarnos llevar por la tormenta interior. Vale la pena perder el control por este comentario. ¿Es este enojo una guía útil o solo una reacción heredada? ¿Estoy decidiendo desde mi mejor versión o desde una emoción pasajera? Los estoicos no proponían una vida sin emociones, sino una vida donde las emociones no dicten nuestras acciones. Y para ello, proponían herramientas sencillas pero profundas. La primera es la respiración consciente. Detenerse por unos segundos, inhalar con profundidad y exhalar con intención. Este gesto, aunque simple, tiene el poder de desactivar la respuesta automática del cuerpo y devolvernos al presente. La segunda herramienta es el pensamiento racional. Se trata de examinar con objetividad la situación que nos afecta. ¿Estoy exagerando?
¿Estoy interpretando con claridad o desde el miedo? ¿Qué diría una mente serena frente a esto? Al cuestionarnos con honestidad, desinflamos la intensidad emocional y recuperamos nuestra capacidad de decidir. Y la tercera herramienta, quizás la más difícil pero también la más liberadora, es la aceptación de lo inevitable. Aceptar no es rendirse, sino reconocer que hay aspectos de la vida que no están bajo nuestro control. Cuando aceptamos, dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y liberamos nuestra energía para aquello que sí depende de nosotros. Dominar las emociones es una práctica diaria, un entrenamiento continuo de la mente. No se logra de la noche a la mañana, pero cada intento consciente nos vuelve más fuertes. Cada vez que elegimos responder con serenidad en lugar de explotar, cada vez que decidimos entender antes que juzgar, cada vez que elegimos respirar en vez de gritar, estamos moldeando un carácter más firme, más sabio, más libre. En un mundo que reacciona con rapidez, que premia el arrebato y alimenta el drama, ser una persona que domina sus emociones es un acto de verdadera rebelión interior. No se trata de parecer fuerte, sino de serlo. Y la verdadera fuerza nace en el silencio de quien elige la calma, por encima del caos, la claridad por encima de la confusión. Así que la próxima vez que una emoción intensa te invada, no la veas como una amenaza, sino como una oportunidad de entrenar tu mente. Respira, observa, elige. Cada emoción es una lección disfrazada, y tú tienes el poder de decidir si te conviertes en su esclavo o en su maestro. Aprovecha el dolor como crecimiento. Después de aprender a dominar nuestras emociones, surge una segunda verdad estoica, igualmente transformadora. El dolor no es nuestro enemigo. Al contrario, es un maestro silencioso, que cuando se escucha con atención tiene el poder de forjar nuestro carácter más que cualquier experiencia placentera. En un mundo que huye del esfuerzo, que teme a la incomodidad y que se resiste a todo aquello que no sea fácil o inmediato, el estoicismo propone una mirada radicalmente distinta. No rechaces el dolor, transfórmalo en crecimiento. Epicteto lo expresó con absoluta claridad. No busques que los eventos ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren y vivirás sin problemas. Esta frase, que en apariencia puede parecer resignada, encierra en realidad una de las mayores fuentes de poder personal. No se trata de conformismo, sino de aceptación consciente. Aceptar no es renunciar, sino comenzar desde la realidad, tal como es, en lugar de perder energía resistiéndola. Cuando sufrimos, nuestra primera reacción suele ser preguntarnos: ¿por qué a mí?, como si el dolor fuera una injusticia o una anomalía. Pero si nos detenemos, si respiramos y observamos desde otra perspectiva, descubrimos que muchas de nuestras fortalezas nacieron precisamente de los momentos más difíciles. El sufrimiento, cuando se asume con propósito, puede ser la forja donde se templa la voluntad. La incomodidad nos empuja fuera de nuestra zona de seguridad, y en ese espacio nuevo y desafiante es donde realmente crecemos. Cada obstáculo tiene el potencial de hacernos más sabios, más resistentes, más humanos. Pero ese potencial solo se activa si lo enfrentamos con la actitud correcta. Si cada vez que algo sale mal caemos en la queja, la autocompasión o la rabia, entonces el dolor se convierte en un peso. Pero si en cambio nos repetimos con firmeza: esto es parte del proceso, esto me está fortaleciendo, entonces el dolor se transforma en una herramienta. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en lo que decidimos hacer con ello. El esfuerzo no es una maldición, es el lenguaje con el que el universo nos habla cuando quiere moldearnos. Si quieres ser fuerte, no puedes evitar la carga, debes levantarla. Si quieres sabiduría, no puedes huir de las ideas incómodas, debes enfrentarlas. Si buscas estabilidad emocional, no puedes escapar del malestar, debes atravesarlo sin perder el equilibrio. Así, cada momento difícil deja de ser una barrera y se convierte en un peldaño. Piensa en aquellos que admiras, grandes líderes, pensadores, guerreros de la historia. Ninguno de ellos llegó a su grandeza por evitar el dolor.
La alcanzaron porque lo enfrentaron con valentía, con disciplina y con una mente entrenada para resistir. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas una vida fácil para ser fuerte. Necesitas una mentalidad dispuesta a sacar provecho incluso de los momentos más duros. Por eso la próxima vez que te enfrentes a un revés, en lugar de maldecirlo, míralo con otros ojos. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué parte de mí se está fortaleciendo al vivir esta experiencia? La incomodidad es el gimnasio del alma, y cada situación que incomoda, que duele, que desafía, es también una oportunidad para esculpir una versión más firme y serena de ti. Si has llegado hasta aquí, si estás asimilando estas palabras con el corazón abierto, significa que ya estás dando los primeros pasos hacia una transformación profunda. Y si este mensaje te resuena, te invito a hacer algo más. Comparte este video con alguien que esté atravesando un momento difícil. Tal vez eso que tú ya estás comprendiendo sea justamente lo que otro necesita escuchar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque juntos podemos seguir explorando este camino de sabiduría y fortaleza. Recuerda, no es el dolor lo que define tu vida, sino lo que haces con él. Y cada obstáculo, si lo enfrentas con coraje, puede ser la piedra con la que construyas la mejor versión de ti. ¿Te animas a seguir adelante? Entonces acompáñame al siguiente principio. No justifiques tu mediocridad. Una de las trampas más sutiles y más peligrosas en las que puede caer una persona es la de las excusas. Al principio parecen inofensivas, casi lógicas. No tengo tiempo. No nací con ese talento. Lo intentaré cuando esté más preparado. Pero con el tiempo esas justificaciones se convierten en cadenas invisibles que nos atan a una versión débil, limitada e insatisfecha de nosotros mismos. Las excusas no explican la realidad, la sabotean. Son muros que construimos con nuestras propias manos para no avanzar, y lo peor es que solemos defenderlos con orgullo, como si fueran verdades incuestionables. El estoicismo, con su claridad brutal y su ética inquebrantable, rechaza de plano la cultura de la excusa. Para los estoicos, no hay transformación posible sin responsabilidad absoluta. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, dejó una frase que desarma cualquier justificación. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta afirmación, tan simple como poderosa, es un llamado a la acción directa, sin rodeos ni pretextos, porque al final no importa cuánto sepas o cuánto hables. Lo que realmente te define es lo que haces. Cada vez que decides postergar un cambio, cada vez que te dices a ti mismo que empezarás mañana, estás negociando con tu propia mediocridad. Estás cediendo ante el miedo, ante la pereza, ante la comodidad que tanto daño te ha hecho. El mañana, por más atractivo que suene, es una ilusión que rara vez se convierte en realidad. Solo tienes este instante. Solo tienes el ahora para actuar, para moverte, para cambiar. Lo demás es autoengaño vestido de lógica. Y lo más doloroso es que esas excusas no solo frenan tus resultados, erosionan tu identidad. Porque cuando repites con frecuencia que no puedes, que no sabes, que no estás listo, tu mente lo graba como verdad. Y terminas convirtiéndote sin darte cuenta en la versión más limitada de ti mismo. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que eliges actuar, aunque sea con miedo, estás fortaleciendo la imagen interna de alguien capaz, valiente, determinado. El estoicismo nos exige honestidad. Nos obliga a mirarnos sin máscaras y a reconocer con humildad cuántas veces hemos elegido el camino fácil, la evasión, la queja. Pero no lo hace para humillarnos, sino para despertarnos. Porque solo cuando asumimos la total responsabilidad de nuestra vida, podemos empezar a transformarla. No se trata de cargar con culpa, sino de recuperar el poder que dejamos en manos de las excusas. El victimismo, esa actitud pasiva que busca culpables externos para justificar el estancamiento, es incompatible con la filosofía estoica. Si algo en tu vida no está bien, haz algo al respecto. Si hay una parte de ti que no te gusta, empieza a trabajar en ella. No esperes a que las circunstancias cambien para empezar a actuar, porque si no actúas con lo que tienes hoy, tampoco lo harás mañana.
Aunque el escenario sea perfecto, la excelencia no llega como un regalo divino. Se construye día a día con decisiones firmes, con disciplina, con voluntad de hierro. Cada vez que justificas tu mediocridad, te hundes un poco más en ella. Pero cada vez que eliges el camino difícil, el de la responsabilidad radical, estás rompiendo ese ciclo y afirmando que tu vida está en tus manos. Y esa quizás sea la declaración más poderosa que puedes hacer. Así que, detente un momento, mírate con sinceridad. ¿Cuántas veces has dicho, no puedo, sin haberlo intentado realmente? ¿Cuántas veces has esperado la motivación perfecta, el momento ideal, el entorno propicio para empezar? Tal vez hoy no tengas todo resuelto, pero tienes algo mucho más importante, la posibilidad de decidir. Decide actuar, decide superarte, decide dejar de justificar lo que sabes que puedes cambiar. Recuerda, el mundo no necesita más discursos, necesita ejemplos. No digas que vas a cambiar, cámbiate. No repitas que deseas ser mejor, sélo, porque al final las palabras se las lleva el viento, pero tus acciones construyen tu destino y tú tienes la última palabra sobre en quién te estás convirtiendo. Haz de la disciplina un estilo de vida. Hasta ahora hemos hablado del control emocional, del poder del dolor y de la necesidad de asumir responsabilidad sin excusas. Pero hay un principio que sostiene y da coherencia a todo lo anterior: la disciplina. Sin ella, todo lo demás se desmorona con el paso del tiempo. La disciplina no es un acto puntual ni un impulso pasajero, es una elección que se renueva cada día, incluso y especialmente cuando no tienes ganas de elegirla. Vivimos en una época que rinde culto a la motivación. Se nos ha enseñado a esperar la inspiración adecuada para actuar, como si el impulso emocional fuera el motor más confiable. Pero la motivación es como el clima, cambia sin previo aviso. Un día te levantas entusiasmado y al siguiente no quieres salir de la cama. Si dependes de cómo te sientes para tomar decisiones importantes, tu vida será una montaña rusa emocional, donde el esfuerzo será la excepción, no la regla. Aquí es donde la disciplina se vuelve indispensable, porque a diferencia de la motivación, la disciplina no necesita permiso emocional. No pregunta si tienes ganas, si el día es perfecto, si te sientes inspirado. La disciplina simplemente cumple. Es la capacidad de hacer lo que debes hacer incluso cuando no tienes ganas. Y es precisamente esa constancia, esa firmeza silenciosa, lo que construye el carácter Séneca con la lucidez que lo caracteriza. Decía, no es que no tengamos tiempo, es que lo desperdiciamos. Esta frase desnuda una de las excusas más comunes, la falta de tiempo. La verdad es que todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos las usamos con la misma intención. Quien vive sin disciplina se deja arrastrar por el entretenimiento, la dispersión y la gratificación inmediata. En cambio, quien cultiva la autodisciplina elige cada instante como una oportunidad para avanzar, aunque sea un paso pequeño. Haz de la disciplina una forma de vivir, no una herramienta ocasional. No se trata de convertirte en alguien rígido, inflexible o sin placer, sino en alguien que sabe lo que quiere y se compromete con ello más allá de sus estados de ánimo. Cuando integras la disciplina en tu día a día, tus acciones dejan de depender del azar. Te levantas temprano, no porque siempre tengas energía, sino porque sabes que ese acto fortalece tu voluntad. Te alimentas bien, estudias, entrenas, trabajas en tu propósito, no por obligación externa, sino porque cada una de esas decisiones moldea al ser humano en el que deseas convertirte. Y es que lo que haces una vez puede ser un logro, pero lo que repites con coherencia se convierte en un hábito. Y los hábitos sostenidos en el tiempo terminan por definir tu identidad. Eres lo que haces con frecuencia, no lo que piensas esporádicamente. Por eso cada pequeña victoria disciplinada, levantarte cuando suena el despertador, decir no a una distracción, completar una tarea, aunque sea incómoda, es una afirmación silenciosa de que estás tomando el control de tu vida. La clave está en la repetición, en actuar aunque no veas resultados inmediatos.
en confiar en el proceso sin la necesidad constante de recompensas visibles, porque el verdadero fruto de la disciplina no es solo el logro exterior, sino la transformación interior. Te conviertes en alguien confiable, estable, comprometido, alguien que no negocia con su mente, ni permite que los impulsos decidan por él. Si de verdad deseas liberar tu potencial, tienes que dejar de esperar el momento perfecto. No llegará. La excelencia no es una casualidad, es una práctica. Y practicar significa estar dispuesto a fallar, corregir y volver a intentarlo una y otra vez, hasta que el esfuerzo se vuelva parte de ti, hasta que lo difícil se vuelva natural, hasta que la disciplina ya no sea un sacrificio, sino una expresión de quién eres. Recuerda, la grandeza no se construye en los días de entusiasmo, sino en los días en que actúas a pesar del cansancio, la duda o la pereza. Y si hoy eliges ser disciplinado, mañana no dependerás de la suerte, dependerás de ti. Y ese, sin duda, es el fundamento de una vida fuerte, libre y estoica. Abraza la soledad y aprende a estar contigo mismo. La disciplina moldea nuestra voluntad, pero hay un escenario donde ésta se pone a prueba de forma silenciosa y profunda: la soledad. En una sociedad hiperconectada donde cada segundo puede ser llenado con notificaciones, conversaciones banales o entretenimiento superficial, la sola idea de quedarnos a solas con nuestros pensamientos resulta incómoda. Y no porque la soledad sea peligrosa en sí, sino porque muchos temen lo que podrían descubrir al escucharse de verdad. La mayoría no huye de la soledad, huye de sí misma. Se rodean de ruido y compañía, no por auténtico deseo de compartir, sino por miedo a confrontar su vacío interior. Las redes sociales, la televisión encendida, las charlas sin profundidad, todo eso actúa como un muro entre uno mismo y su verdad. Vivimos distraídos porque el silencio revela, y lo que revela muchas veces incomoda heridas no sanadas, decisiones evitadas, miedos no enfrentados. Los estoicos, sin embargo, veían en la soledad un regalo. Marco Aurelio escribió: «En ninguna parte puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo e imperturbable que en su propia alma». Esta frase no solo invita a buscar dentro de uno, sino a comprender que la paz verdadera no se encuentra en un lugar físico, sino en la calma que logramos cultivar interiormente. Mientras otros buscan escapar del mundo exterior, el estoico busca habitarse. Aprender a estar solo es una forma de fortaleza que pocos practican, porque la soledad bien vivida no es aislamiento ni castigo, sino conexión profunda. Cuando puedes disfrutar de tu propia compañía sin necesidad de distracciones, eso significa que has empezado a construir un refugio mental sólido, un hogar donde puedes ser tú mismo, sin máscaras ni exigencias externas. Ya no dependes de la validación ajena ni del ruido que anestesia el pensamiento. Te basta tu presencia para sentirte pleno. En la soledad nace la claridad. Es en esos momentos de silencio donde las preguntas importantes emergen. ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Estoy actuando según mis principios o solo para encajar? La soledad no es ausencia de otros, es presencia de uno mismo. Y cuando logras mirar hacia adentro con honestidad, descubres verdades que el ruido externo jamás te permitirá escuchar. No se trata de rechazar al mundo, sino de no necesitarlo para tener identidad. La compañía auténtica. Los vínculos significativos no desaparecen por aprender a estar solo. Al contrario, se fortalecen, porque cuando te relacionas desde la plenitud, no lo haces desde la carencia ni la necesidad de llenar vacíos, sino desde la abundancia de alguien que ya se conoce, se acepta y se acompaña. El miedo a la soledad es en realidad miedo a enfrentarnos, pero solo enfrentando esos rincones oscuros podemos encender una luz interior más duradera que cualquier aplauso externo. Y esa luz, esa estabilidad silenciosa, es lo que convierte a una persona en roca firme en medio del caos del mundo. Los débiles llenan su tiempo con ruido porque temen lo que el silencio pueda decirles, pero los fuertes buscan la quietud porque saben que allí habita la sabiduría.
Una mente que sabe estar sola es una mente que no se quiebra con facilidad. Una persona que ha hecho de la soledad una aliada no se deja arrastrar por la urgencia de encajar, ni por la necesidad de estar siempre acompañado. Haz de la soledad un espacio sagrado. Apaga por un momento los estímulos externos. Camina sin música. Siéntate contigo mismo sin distracción. Observa qué surge. Al principio puede doler, puede incomodar, pero con el tiempo descubrirás que en ese espacio interno habita tu guía más fiel, tu juicio más claro, tu fuerza más profunda. Y cuando vuelvas al mundo, lo harás con una presencia más firme, más centrada, más libre. No buscarás ser aprobado, sino aportar. No pedirás compañía desde la urgencia, sino desde la elección, porque quien sabe estar solo, jamás estará vacío. Y desde esa plenitud interior, cualquier relación, cualquier propósito y cualquier acción florecen con autenticidad. La soledad no es un castigo, es una puerta. Atrévete a cruzarla. Lo que encontrarás al otro lado es a ti mismo. Reduce el ruido mental y enfócate en lo esencial. Después de descubrir el poder transformador de la soledad, damos un paso más hacia el dominio interior, la reducción del ruido mental, porque incluso cuando todo parece en calma afuera, muchas veces la verdadera batalla ocurre dentro de nosotros. Nuestra mente, si no se entrena, se convierte en un campo de guerra constante, donde miles de pensamientos luchan por captar nuestra atención, preocupaciones sobre el futuro, arrepentimientos del pasado, opiniones ajenas, tareas pendientes, escenarios imaginarios, y todo al mismo tiempo. Ese ruido interno no solo nos distrae, nos agota, nos impide ver con claridad lo que realmente importa, nos aleja del presente, que es el único lugar donde la vida sucede. Lo paradójico es que en muchos casos no sufrimos tanto por lo que ocurre, sino por cómo interpretamos lo que ocurre. Epicteto lo dijo con una precisión contundente: no es lo que te sucede lo que te daña, sino cómo lo interpretas. Esta verdad estoica nos devuelve el poder. Nos recuerda que la serenidad no depende de silenciar el mundo exterior, sino de ordenar el mundo interior. Una mente ruidosa es una mente débil, no porque carezca de inteligencia, sino porque ha perdido la capacidad de discernir lo esencial. Se enreda en lo superficial, se distrae con lo irrelevante, se deja arrastrar por lo inmediato. Y lo esencial, lo verdaderamente importante, queda relegado a un rincón silencioso esperando a ser visto. El estoicismo nos propone entonces un filtro claro y poderoso ante cada pensamiento, ante cada situación. Hazte dos preguntas clave. ¿Esto es esencial? ¿Está en mi control? Estas preguntas simples pero profundamente transformadoras actúan como una brújula mental. Te obligan a detenerte, a observar con detenimiento y a tomar decisiones desde la conciencia. Si algo no es esencial, elimínalo. Si algo no está en tu control, suéltalo. No se trata de ignorar responsabilidades, sino de dejar de gastar energía en aquello que no te corresponde resolver. Cuanto más claro tengas lo que realmente importa, menos espacio le darás al caos mental. Practicar la presencia total es el siguiente paso. Y no significa convertirse en un monje aislado del mundo, sino en alguien que ha aprendido a estar plenamente donde está. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando hables con alguien, escúchalo de verdad. Deja de saltar mentalmente entre escenarios. Deja de revivir errores pasados o de preocuparte por un futuro que aún no ha llegado. La mente dispersa es incapaz de tomar decisiones sabias, pero la mente presente es como un láser enfocada, precisa y poderosa. El ruido mental es como una niebla densa que nubla nuestra dirección, pero esa niebla se disipa cuando entrenamos la atención. Puedes empezar por pequeños gestos. Apaga las notificaciones innecesarias. Crea espacios de silencio en tu día. Respira con conciencia antes de responder a un estímulo. Escribe lo que sientes para liberar lo que ocupa espacio en exceso. No esperes a que la claridad llegue por azar. Cultívala con intención.
Recuerda que no es la velocidad con la que te mueves lo que te hará avanzar, sino la claridad con la que eliges hacia dónde vas. Enfocarte en lo esencial no significa hacer menos, sino hacer con mayor profundidad. Significa vivir desde el propósito, no desde la urgencia. Significa dedicarte con todo a lo que verdaderamente suma valor a tu vida y dejar atrás lo que solo añade ruido. La paz mental no es un lujo para unos pocos, es una práctica para todos, pero requiere valentía, porque silenciar el ruido también implica enfrentarte a lo que has postergado, a las emociones que has evitado, a las decisiones que has diferido. Sin embargo, es justamente allí, en ese espacio limpio y ordenado, donde encontrarás las respuestas que el bullicio jamás te permitirá oír. Así que pregúntate cada vez que algo ocupe tu mente: ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Esto depende de mí o solo me desgasta? La vida es demasiado corta para desperdiciarla en pensamientos que no construyen, y tú tienes el poder. Sí, el poder de elegir qué pensamientos merecen quedarse y cuáles deben irse. Hazlo. Limpia tu mente. Enfócate, porque solo una mente en calma puede construir una vida verdaderamente fuerte. Y el estoico sabe que su mayor fortaleza no está en lo que domina afuera, sino en lo que conquista dentro. Cuida lo que consumes, tu mente y tu cuerpo lo reflejan. Después de aprender a reducir el ruido mental y a enfocar nuestra atención en lo esencial, es hora de mirar con detenimiento algo igual de decisivo: lo que consumimos, porque todo lo que dejamos entrar en nuestra vida, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que comemos, incluso con quién hablamos, no es neutral. Cada uno de esos elementos, consciente o inconscientemente, está construyendo o debilitando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Vivimos en una época donde el acceso a la información y al entretenimiento es prácticamente ilimitado. A solo unos clics de distancia, podemos llenar nuestras mentes de ideas inspiradoras o de basura emocional, alimentar nuestro cuerpo con nutrientes que nos energizan o con excesos que nos adormecen. Y como todo lo abundante, lo que falta no es cantidad, sino criterio, porque lo que consumimos a diario, repetidamente, no solo influye en cómo pensamos o cómo nos sentimos, sino que termina moldeando quiénes somos. Séneca, con la claridad que lo caracteriza, nos advierte: no importa cuánto leas, sino cómo lo leas, y qué tanto lo que lees te mejora. Esta reflexión cobra aún más relevancia hoy, en un tiempo donde las personas consumen sin filtrar, desplazándose entre titulares, opiniones superficiales, contenidos vacíos y ruido visual constante. Leer mucho no significa saber más. Ver mucho no significa entender mejor. Lo esencial es la calidad, la profundidad, la intención con la que absorbemos el contenido. La mente es como un terreno fértil. Todo lo que siembres allí florecerá tarde o temprano. Si la llenas de quejas, de noticias sensacionalistas, de comparaciones sociales, de distracciones vacías, eso es lo que brotará en tu pensamiento. Pero si eliges sembrar filosofía, conocimiento útil, ideas que te desafíen, reflexiones que te eleven, entonces cosecharás claridad, juicio y fortaleza. No se trata de vivir aislado de la realidad, sino de construir una mente selectiva, consciente y poderosa. Y lo mismo aplica al cuerpo. El cuerpo es el vehículo a través del cual experimentamos la vida. No puedes aspirar a tener una mente fuerte si tu cuerpo está débil, agotado o descuidado. Cada alimento que eliges, cada hábito que practicas, cada decisión que tomas respecto a tu salud, también está moldeando tu carácter. Porque la autodisciplina no se limita a lo intelectual, se refleja en el plato, en el movimiento, en la energía que eliges cultivar cada día. Comer mal, dormir poco, evitar el ejercicio no solo afectan tu estado físico, también erosionan tu claridad mental, tu estabilidad emocional y tu fuerza de voluntad. Un cuerpo perezoso tiende a arrastrar a la mente hacia la apatía. Pero cuando te alimentas con propósito,
Cuando te mueves con disciplina, cuando eliges vitalidad en lugar de comodidad, tu cuerpo se convierte en un aliado silencioso de tu grandeza. La clave está en empezar a ver todo lo que consumes como una inversión. Esto me aporta claridad o me llena de confusión, me fortalece o me debilita, me inspira o me distrae. No se trata de obsesionarse, sino de elevar tu estándar. Tú decides qué contenido permites en tu mente y qué alimentos introduces en tu cuerpo. Esa responsabilidad no es una carga, es un privilegio, porque quien controla lo que consume, controla lo que se convierte. Es hora de eliminar la basura física y mental, de dejar de justificar hábitos que te alejan de tu mejor versión. Alimenta tu mente con filosofía, con silencio, con aprendizaje profundo. Nutre tu cuerpo con energía real, no con recompensas vacías. Rodéate de ideas, personas y prácticas que te eleven, porque todo lo que dejas entrar de una forma u otra se convierte en parte de ti. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar todo lo que ocurre fuera, pero sí podemos controlar lo que permitimos dentro. Y en esa elección diaria, silenciosa, personal, constante, se construye una vida fuerte, libre y lúcida. Cuida lo que consumes. Tu cuerpo te lo dirá, tu mente lo reflejará y tu destino lo agradecerá. Convierte el obstáculo en oportunidad. Cuando cuidas lo que consumes y comienzas a fortalecer tu mente y tu cuerpo, aparece con más claridad un principio central del estoicismo. La forma en que interpretas los obstáculos puede cambiar completamente tu destino. No se trata de evitar la dificultad ni de pretender que no duele. Se trata de comprender que la adversidad es parte del camino, no un desvío, y aún más que puede convertirse en el camino mismo, si estás dispuesto a mirar con ojos diferentes. Marco Aurelio lo expresó con una profundidad que resuena a través de los siglos. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase, tan breve como poderosa, nos invita a reenfocar nuestra visión. No es el obstáculo. Lo que bloquea tu progreso es tu percepción del obstáculo. La vida no siempre se desarrolla como planeamos. Llegan pérdidas inesperadas, personas que decepcionan, proyectos que fracasan, y en esos momentos, el impulso natural es resistir, quejarse, rendirse, pero el estoico no toma el dolor como excusa, sino como materia prima. Todo lo que parece detenerte puede ayudarte a avanzar si sabes usarlo. El rechazo puede volverse claridad. La traición puede revelarte a quien no necesitas. El fracaso puede enseñarte con más precisión que el éxito. Pero para llegar a ese punto, necesitas entrenar tu mente. Necesitas forjar una actitud que no huya del golpe, sino que lo transforme en impulso. Porque si esperas que la vida sea fácil, vivirás frustrado. Pero si aceptas que cada dificultad encierra una lección, entonces crecerás más rápido de lo que imaginas. Cada obstáculo es una herramienta disfrazada. Puede ayudarte a cultivar paciencia, creatividad, resiliencia, disciplina o coraje. Nada se pierde si decides aprovecharlo. Hasta la experiencia más dolorosa tiene valor si eres capaz de extraer aprendizaje. Lo que otros ven como final, tú puedes verlo como inicio, pero esa transformación no es automática. Requiere presencia, conciencia y una voluntad firme de no victimizarte. Pensemos por un momento en las personas que más han crecido en la historia. ¿Conoces a alguien que haya alcanzado grandeza sin enfrentar desafíos? Imposible. La adversidad ha sido siempre el campo de entrenamiento de los fuertes. No es que no sintieran miedo o tristeza, sino que eligieron actuar a pesar de ellos, porque sabían que cada caída bien aprovechada los acercaba a su mejor versión. Aquí es donde entra en juego el arte del reencuadre. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes cambiar el significado que le das. Perdiste algo importante, quizás era momento de soltarlo. Alguien te falló, ahora sabes dónde no volver a confiar. Fracasaste en un intento, ya tienes un mapa claro de lo que no funciona. Así, paso a paso, experiencia a experiencia, conviertes cada herida en una cicatriz que no debilita,
sino que fortalece. El estoicismo no promete una vida sin dolor. Promete en cambio una vida donde el dolor se vuelve útil, donde no hay energía desperdiciada en lamentos eternos, sino voluntad canalizada hacia el crecimiento. Lo que te ocurre no es el final, sino una oportunidad para redefinirte. Pero para aprovecharla, debes renunciar al ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezar a preguntar ¿qué puedo hacer con esto? Transformar el obstáculo en oportunidad. Requiere coraje, sí, pero también requiere práctica. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás entrenando esa habilidad. Cada vez que decides aprender en lugar de quejarte, te estás fortaleciendo. Y cada vez que miras la adversidad con el deseo genuino de crecer, te estás acercando a una vida más libre y poderosa. Recuerda, la dificultad no desaparecerá, pero tú puedes dejar de verla como enemiga. Puedes convertirla en aliada, porque lo que hoy parece un muro, puede ser mañana un peldaño. Y cuanto más rápido aprendas a escalar en lugar de detenerte, más alto llegarás. No esperes que la vida sea fácil. Entrénate para que tú seas fuerte. Y entonces cualquier obstáculo será simplemente una nueva oportunidad. La autodisciplina es libertad. Después de comprender que cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad, llegamos a uno de los pilares más sólidos del estoicismo, la autodisciplina. Si hay una virtud que actúa como columna vertebral de todo crecimiento personal, es esta, porque no hay verdadera libertad sin dominio de uno mismo. En un mundo donde la libertad suele confundirse con hacer lo que uno quiere cuando quiere, el estoico recuerda que esa aparente libertad no es más que una nueva forma de esclavitud. Esclavitud a los impulsos, a los deseos momentáneos, a las emociones volátiles que dictan nuestros actos, si no sabemos contenerlas. Epicteto lo expresó con firmeza: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esta afirmación resume toda una filosofía de vida, porque cuando necesitas que alguien te vigile para actuar con responsabilidad, cuando solo trabajas bajo presión externa, cuando postergas cada decisión importante, porque estás esperando sentirte listo, entonces no estás eligiendo libremente, estás reaccionando. Y reaccionar sin conciencia es una forma sutil de estar encadenado. La autodisciplina no es una imposición rígida ni una renuncia a la alegría. Es en esencia un motor interno que te permite avanzar incluso cuando no hay nadie observando, cuando no recibes aplausos, cuando el esfuerzo no tiene recompensa inmediata. Es levantarte temprano cuando preferirías seguir durmiendo. Es entrenar tu cuerpo y tu mente cuando la comodidad susurra que puedes dejarlo para mañana. Es mantenerte firme en tus valores cuando nadie más lo exige, porque entiendes que cada una de esas pequeñas decisiones está forjando la versión de ti mismo que quieres ser. Cada acto disciplinado refuerza tu identidad. No se trata de grandes gestas heroicas, sino de constancia en lo cotidiano. Cuando eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, estás alimentando tu fortaleza. Cuando dices no a una distracción para decir sí a tu propósito, estás consolidando tu carácter. No necesitas que el mundo te imponga límites, porque tú mismo has elegido una dirección. Has elegido ser dueño de tus acciones. Y eso, aunque no siempre se note desde fuera, es uno de los actos más revolucionarios que puedes emprender. La autodisciplina también es una forma profunda de respeto propio. No se trata de vivir una vida sin placer, sino de construir una vida con sentido, y para eso debes ser capaz de postergar lo inmediato en favor de lo duradero. Debes entrenar tu voluntad para que no dependa de cómo te sientes, sino de quién quieres llegar a ser, porque habrá días en los que no tendrás motivación, y es precisamente en esos días donde se demuestra quién ha cultivado la fuerza interior. Esta virtud, como todas, se entrena. Se fortalece con cada decisión, con cada compromiso cumplido, con cada tentación superada. Y no porque alguien te lo imponga, sino porque tú sabes que cada vez que eliges el camino de la disciplina, te estás haciendo más libre, más dueño de tu tiempo, de tus emociones, de tus hábitos.
Y eso te da una ventaja que muy pocos tienen. No necesitas que las condiciones sean perfectas para actuar. Actúas porque lo has decidido, y esa decisión sostenida te convierte en alguien imparable. La paradoja es hermosa. Cuanto más disciplinado eres, más libre te vuelves, porque ya no dependes del entorno ni de tus estados emocionales, ni de la validación de otros. Puedes construir desde adentro, avanzar con firmeza y vivir con integridad, incluso cuando nadie te mira. Y eso, en un mundo lleno de distracciones y gratificaciones vacías, es una forma profunda de poder. Así que míralo de esta manera. Cada vez que tomas una decisión, estás eligiendo a qué versión de ti mismo estás alimentando, la fuerte o la débil, la que se impone con propósito o la que cede al impulso. Tú decides, y esa decisión, aunque parezca pequeña, es el cimiento de la libertad verdadera. La autodisciplina no es un castigo, es la llave, y quien sabe usarla no solo se transforma a sí mismo, sino que empieza a conquistar la vida desde dentro. Vive en el presente, el único lugar donde la vida ocurre. Tras comprender que la autodisciplina es la forma más elevada de libertad, llegamos a un principio que, aunque parece simple, es profundamente transformador: aprender a vivir en el presente. No se trata de una idea romántica ni de una frase repetida hasta perder sentido, sino de una verdad estoica que cambia por completo la forma en que habitamos el mundo. Porque mientras la mayoría de las personas se debaten entre el peso del pasado y la ansiedad por el futuro, el sabio entiende que el único momento real, el único que de verdad nos pertenece, es este instante. Marco Aurelio lo expresó con la claridad que solo tienen quienes han observado la vida con profundidad. No desperdicies lo que te queda de vida, preocupándote por lo que no puedes controlar. Esta advertencia, tan pertinente hoy como hace 2000 años, nos invita a revisar dónde estamos poniendo nuestra energía vital. ¿Cuántas horas del día gastamos reviviendo errores pasados o anticipando problemas que quizás nunca lleguen? ¿Cuántas veces permitimos que el temor a lo que podría ocurrir nos robe la paz de lo que sí está ocurriendo? El pasado, por más que lo recordemos, ya no existe. No podemos cambiar una sola palabra dicha, ni rehacer una sola acción cometida. Podemos, eso sí, aprender, extraer lecciones, comprender nuestras decisiones y desde esa comprensión mejorar. Pero cargar con el pasado como una cadena solo añade sufrimiento innecesario. El estoicismo nos recuerda que mirar atrás debe servirnos para crecer, no para castigarnos. El futuro, por otro lado, es tan incierto como incontrolable. Preocuparse por lo que aún no ha sucedido es como intentar detener el viento con las manos. Podemos prepararnos, por supuesto, planificar con sensatez, anticipar posibilidades, actuar con previsión. Pero de ahí a vivir angustiados por cada escenario posible, hay un abismo. El estoico sabe que el futuro no se domina desde la ansiedad, sino desde las decisiones que tomamos hoy. Y aquí es donde surge una pregunta clave tan simple como poderosa. ¿Puedo hacer algo ahora? Si la respuesta es sí, entonces actúa. Si la respuesta es no, entonces suelta. Esta pregunta es una brújula que nos devuelve al presente, al terreno donde sí tenemos influencia, porque es en este instante, no en el recuerdo, ni en la anticipación, donde reside todo nuestro poder. El ahora es donde puedes cambiar una actitud, tomar una decisión, corregir un rumbo, comenzar de nuevo. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado ni desentenderse del futuro. Significa habitar el momento con plena conciencia. Estar donde estás, hacer lo que estás haciendo sin dividir tu atención entre 1000 distracciones. Significa que si estás conversando con alguien, lo escuches de verdad. Que si estás trabajando, lo hagas con entrega. Que si estás descansando, no permitas que la culpa o la preocupación contaminen ese momento de reposo. La presencia total es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia la vida. Practicar esta forma de vivir requiere intención. No sucede por accidente. Requiere detenerse, respirar y preguntarse: ¿dónde está mi mente ahora? ¿Está aquí conmigo
o ha viajado a lugares donde no tengo control. Cada vez que eliges traerla de vuelta, estás entrenando una habilidad que te dará serenidad, incluso en medio del caos. Porque una mente presente es una mente en paz. La vida sucede en el ahora. Todo lo demás, el pasado, el futuro, son construcciones mentales que nos ayudan a entender pero que no debemos habitar. Si logras permanecer, aunque sea por momentos, en este instante con atención plena, descubrirás que la vida no necesita más adornos para ser suficiente, que en lo simple, en lo inmediato, en lo auténtico, hay una riqueza que las preocupaciones jamás podrán darte. Así que detente, respira, observa. Pregúntate si lo que te inquieta es algo que puedes resolver ahora mismo. Y si no lo es, permítete soltarlo. No para evadirlo, sino para darle su justo lugar. Porque cuanto más te entrenes en vivir aquí y ahora, más ligero caminarás. Y ese es uno de los mayores secretos del estoico, quien habita el presente, domina su vida, encuentra propósito en cada acción. Una vez que aprendemos a vivir en el presente con atención plena y serenidad, se abre ante nosotros una pregunta inevitable. ¿Para qué hago lo que hago? Porque vivir el momento no es suficiente, si cada uno de nuestros actos carece de dirección. El presente cobra verdadero valor cuando está impregnado de propósito. No hablamos de grandes metas o gestos heroicos, sino de dotar de sentido cada acción cotidiana, por más pequeña que sea. Allí precisamente es donde se revela el espíritu del estoicismo, actuar con intención, alineado con nuestros principios. Séneca, con su aguda sabiduría, nos dejó una advertencia que no pierde vigencia. No es que tengamos poco tiempo, sino que lo malgastamos. ¿Cuántas veces hemos sentido que el día no alcanza, que las horas se escapan entre tareas, conversaciones o compromisos que al final no nos acercan a nada significativo? No es la duración del día lo que define nuestra vida, sino la calidad de las acciones que elegimos llevar a cabo dentro de él. El estoico no busca llenar su agenda, sino darle sentido. Y ese sentido solo puede surgir cuando cada movimiento está en armonía con lo que valora, con lo que cree, con la persona en la que desea convertirse. No se trata de actuar por inercia, ni de cumplir con expectativas ajenas, sino de vivir con plena conciencia de que cada acción, por mínima que sea, tiene un peso en la dirección de nuestro destino. Por eso, antes de hablar de comprometerte, de hacer una elección, pregúntate, ¿esto está alineado con mis principios? ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Trabajar, por ejemplo, no debería ser simplemente una forma de obtener ingresos, sino una oportunidad para generar valor, para crecer, para contribuir desde nuestras capacidades. Cuando entiendes que tu trabajo es más que una transacción, comienzas a poner en él tu presencia, tu integridad, tu energía mejor dirigida. Aprender, por su parte, no es acumular información, sino nutrir tu mente con lo que verdaderamente te fortalece. Y relacionarte con los demás no es llenar vacíos, sino cultivar vínculos que eleven, que inspiren, que respeten tu evolución. El propósito actúa como un filtro que te permite decidir con claridad. Cuando lo tienes presente, dejas de decir sí por compromiso o no por miedo. Aprendes a actuar desde el centro, no desde la reactividad. Una vida con propósito no siempre es la más cómoda, pero sí es la más coherente. Y esa coherencia te da paz, porque sabes que lo que haces está en sintonía con lo que eres. Pero cuidado, el propósito no se encuentra una vez y para siempre. No es una frase grabada en piedra, sino una brújula que se afina a medida que avanzas. A veces creerás tenerlo claro, y al poco tiempo descubrirás que necesitas redefinirlo. Eso no es señal de debilidad, sino de madurez. Lo importante es seguir preguntándote una y otra vez, ¿para qué haces lo que haces? Esa es la forma de mantenerte despierto en un mundo que empuja hacia la automatización, la rutina y la dispersión. Cada momento puede volverse significativo si decides vivirlo así, desde el primer sorbo de café por la mañana hasta una conversación al final del día. Desde la forma en que saludas a alguien hasta la manera en que te enfrentas a un problema, nada está exento de propósito.
si tú lo eliges. Y en esa elección constante, silenciosa pero firme, es donde se construye una vida con sentido. Recuerda esto, no estás aquí para pasar por los días como un espectador. Estás aquí para actuar con propósito, para transformar lo ordinario en extraordinario a través de tu intención, para vivir no solo por costumbre sino con dirección, porque cuando todo lo que haces nace de tus principios, entonces sin darte cuenta, estás viviendo de la forma más poderosa posible, con integridad, con claridad y con propósito. Haz lo difícil hasta que sea fácil. Una vez que has encontrado propósito en cada acción, el camino hacia tu mejor versión ya no es una cuestión de motivación pasajera, sino de compromiso profundo. Pero hay una realidad que debes aceptar. Si quieres avanzar con firmeza, ese camino estará lleno de dificultades. Y no es casualidad, porque la incomodidad no es un obstáculo al progreso, es el instrumento que lo forja. Aquello que hoy te cuesta es precisamente lo que más necesitas practicar. Séneca, con su habitual lucidez, lo expresó sin adornos: lo que no te mata te hace más fuerte. Esta no es una frase hecha para animar en momentos duros, sino una ley del carácter. El dolor, el esfuerzo, el cansancio, la duda, todo lo que hoy parece pesado y desafiante, puede convertirse en parte natural de ti si eliges no rendirte. No se trata de buscar sufrimiento, sino de aceptar que lo difícil no es una barrera, sino un umbral que hay que atravesar para crecer. El desarrollo personal no ocurre en la comodidad. Ocurre cuando eliges entrenar tu mente, tu cuerpo y tu voluntad, a pesar del esfuerzo que eso requiere. Y aquí entra en juego un principio poderoso: la repetición. Lo que repites constantemente termina integrándose en tu identidad. Lo que hoy se siente como un sacrificio, con el tiempo se convierte en hábito. Y ese hábito sostenido moldea tu carácter sin que apenas lo notes. Imagina la primera vez que te enfrentaste a algo que te parecía imposible: una disciplina nueva, un cambio de rutina, un desafío emocional. Seguramente lo viviste con resistencia, con torpeza, con incomodidad. Pero si lo repetiste, si fuiste constante, esa misma acción fue perdiendo peso. Se volvió más fluida, más natural. Así funciona la transformación. Lo difícil no desaparece, pero deja de asustarte, porque tú te vuelves más fuerte que el desafío. La mayoría busca atajos, caminos más cortos, fórmulas fáciles, soluciones inmediatas. Pero lo fácil rara vez deja huella, no te fortalece, no te moldea, no te enseña. Lo que te transforma es lo que te exige más de lo que creías posible. Por eso, cada vez que eliges enfrentarte a lo que te incomoda, estás construyendo algo más que resultados, estás construyendo resiliencia. Y esa resiliencia, a la larga, vale más que cualquier éxito puntual. La clave es la persistencia. No avanzar cuando todo es favorable, sino seguir cuando el cansancio pesa, cuando los resultados tardan, cuando las dudas aparecen. Persistir es un acto de fe en ti mismo. Es confiar en que cada repetición cuenta, incluso si aún no ves el cambio. Es entender que la maestría no es un estado, sino una práctica diaria. Y que cada día que eliges no rendirte es un día en que te acercas más a quien estás destinado a ser. Haz lo difícil, no una vez, no cuando tengas ganas. Hazlo hasta que deje de parecer imposible. Hazlo hasta que tu cuerpo, tu mente y tu voluntad se sincronicen en una sola dirección. Y entonces descubrirás que aquello que antes evitabas se ha convertido en parte de ti. No porque el camino haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Has crecido, has madurado, has desarrollado una fuerza que ya no necesita gritar para hacerse notar. Se manifiesta en tu constancia. Recuerda que no se trata de perfección, sino de consistencia. No necesitas ser impecable, solo necesitas ser inquebrantable. Cada vez que tropieces y te levantes, cada vez que falles, pero lo intentes de nuevo, estás reforzando una voluntad que no se quiebra con el primer obstáculo. Y esa voluntad cultivada día tras día es la que abre las puertas que otros ni siquiera se atreven a tocar. Haz lo difícil hasta que sea fácil.
porque solo cuando el esfuerzo se convierte en parte de tu naturaleza, descubres lo que realmente significa el poder interior, no el poder de imponerte a otros, sino de superarte a ti mismo. Y ahí, en ese silencio donde la persistencia habla más alto que las palabras, nace la verdadera transformación. El comienzo de tu transformación. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte desde lo más profundo, no solo por tu tiempo, sino por tu atención, por tu compromiso y sobre todo por tu apertura. Escuchar, reflexionar y permanecer presente durante todo este recorrido no es algo común. Es una muestra de que dentro de ti hay una fuerza que no está dormida, solo esperaba ser llamada. Cada palabra que hoy has escuchado no es un fin en sí misma, sino una puerta, y tú has decidido atravesarla. Hoy no hablamos simplemente de ideas, hablamos de ti, de tu disciplina, de tu temple, de tu capacidad de transformación. Hablamos de mirar hacia adentro con valentía, de reconocer tus debilidades, no para esconderlas, sino para enfrentarlas. Hablamos de convertir el dolor en sabiduría, el miedo en acción, la rutina en propósito. Y aunque estos principios estoicos han viajado siglos para llegar hasta tus oídos, la verdadera filosofía comienza cuando decides aplicarla. Ningún cambio ocurre por accidente, pero el hecho de que estés aquí escuchando hasta el final es una prueba de que estás listo. Tal vez no lo sientas del todo aún. Tal vez las dudas todavía te visiten de vez en cuando. Está bien. Lo importante es que ahora tienes herramientas, claridad y una brújula interior que puede guiarte incluso en la oscuridad, porque el conocimiento ya está en ti y el siguiente paso depende de ti, solo ponerlo en práctica. Así que te invito a dar ese paso. Comienza hoy, no mañana. Da un gesto pequeño, una decisión consciente, un cambio sutil en tu rutina y sobre todo comparte este mensaje con alguien más. Tal vez tú ya diste el primer paso, pero alguien cercano a ti aún necesita esa chispa que tú ahora tienes. También te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, para que sigamos creciendo juntos, aprendiendo y fortaleciendo nuestra mente a través de esta filosofía que ha atravesado los siglos porque nunca deja de ser actual. Gracias por estar aquí, gracias por elegir fortalecerte y gracias sobre todo por no rendirte ante la mediocridad. Sigue creciendo, sigue avanzando y sobre todo, no dejes que este conocimiento se quede en palabras. Transfórmalo en acción, porque ahí es donde comienza la verdadera vida. Hasta el próximo video.